¿Sabías que la Biblia contiene más de 300 profecías específicas sobre el fin de los tiempos que han sido interpretadas de formas radicalmente diferentes a lo largo de los siglos? Mientras algunas denominaciones cristianas esperan un apocalipsis literal con ríos de sangre y bestias de 7 cabezas, otras ven en estos mismos pasajes metáforas espirituales que nunca se materializarán físicamente. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar completamente tu comprensión de uno de los temas más fascinantes y controversiales de las Escrituras. Si quieres adentrarte en los misterios más profundos de la Biblia y conocer las verdades que muchos predicadores modernos prefieren no mencionar, suscríbete ahora y activa la campanita. En este canal desenterramos los secretos ancestrales que han sido malinterpretados, ocultados o simplemente ignorados a través de los siglos. El concepto del fin del mundo, o escatología, no es exclusivo del cristianismo. Civilizaciones antiguas como los egipcios, mesopotámicos y especialmente los zoroastrianos ya manejaban conceptos de un juicio final y una renovación cósmica. Cuando examinamos los textos bíblicos, descubrimos que el fin del mundo como lo entendemos hoy tiene raíces profundas en la literatura apocalíptica judía, que surgió durante períodos de gran sufrimiento y opresión. El término apocalipsis proviene del griego y significa revelación o descubrimiento, no destrucción como comúnmente se piensa. Los textos apocalípticos bíblicos fueron escritos utilizando un lenguaje simbólico intrincado que sus contemporáneos podían decodificar. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento, escrito durante la opresión seleucida, establece el patrón que posteriormente seguiría el Apocalipsis de Juan. Es crucial entender que estos textos tenían una función específica: ofrecer esperanza a comunidades perseguidas, asegurándoles que su sufrimiento no sería eterno y que la justicia divina finalmente prevalecería. No fueron concebidos como cronogramas precisos para predecir eventos modernos, como muchos intérpretes contemporáneos sugieren. El Apocalipsis bíblico presenta una característica única. Mientras otras tradiciones veían el tiempo como cíclico, la concepción judeocristiana lo visualiza como lineal, con un principio, Génesis, y un final definido, Apocalipsis. Esta visión ha moldeado profundamente la mentalidad occidental y nuestra concepción del progreso histórico. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo habla del fin de los tiempos en discursos como el del Monte de los Olivos, Mateo 24. Sin embargo, también advierte: «Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». Esta aparente contradicción ha generado debates interminables entre teólogos y estudiosos bíblicos. La escatología cristiana presenta variaciones significativas. Los premilenaristas creen que Cristo regresará antes del milenio de paz. Los postmilenaristas sostienen que el regreso ocurrirá después de 1000 años de progresivo perfeccionamiento humano. Y los amilenaristas interpretan el milenio simbólicamente como el periodo actual de la Iglesia. Lo que pocos saben es que durante los primeros 3 siglos, muchos cristianos eran premilenaristas. Sin embargo, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, esta visión fue gradualmente reemplazada por interpretaciones menos literales, pues resultaba inconveniente para un imperio proclamar que su propio sistema sería derrocado por intervención divina. El libro del Apocalipsis, atribuido tradicionalmente a Juan el Apóstol, fue escrito aproximadamente en el año 95 d.C., durante el reinado del emperador Domiciano, conocido por su persecución a los cristianos. Su compleja simbología ha desconcertado a lectores durante siglos, generando interpretaciones contradictorias y en ocasiones extremistas. Un detalle fascinante es que el número 666, identificado como la marca de la bestia, ha sido aplicado a innumerables figuras históricas mediante complejos cálculos de gematría, práctica que asigna valores numéricos a letras. Desde Nerón hasta diversos papas, desde Hitler hasta líderes mundiales contemporáneos, prácticamente cada generación ha identificado a su anticristo,
convencida de vivir los últimos días. Menos conocidas son las variantes textuales del Apocalipsis. Algunos manuscritos antiguos registran 616, no 666, como el número de la bestia. Este detalle crítico sugiere que el autor estaba utilizando un código específico para su audiencia contemporánea, probablemente refiriéndose al emperador Nerón, cuyo nombre en hebreo suma 666 o 616, dependiendo de cómo se translitere. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas descritas en Apocalipsis presentan secuencias de juicios divinos. Historiadores bíblicos debaten si representan eventos consecutivos o descripciones paralelas del mismo período desde diferentes perspectivas. Esta estructura recurrente de 7 refleja la importancia simbólica del número en la tradición judía, representando plenitud y perfección. Sorprendentemente, muchos elementos del Apocalipsis tienen paralelos directos con profecías del Antiguo Testamento, especialmente de Daniel, Ezequiel y Zacarías. El autor recontextualiza estas imágenes ancestrales para su audiencia, creando un intrincado mosaico de referencias que sus lectores originales habrían reconocido inmediatamente, pero que resultan crípticas para lectores modernos sin ese bagaje cultural. La figura enigmática de los 2 testigos en Apocalipsis 11 ha generado especulaciones interminables. Algunos los identifican como Moisés y Elías, otros como Enoc y Elías, los únicos 2 personajes bíblicos que no murieron según las Escrituras, y algunos como símbolos de la iglesia perseguida o del Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que raramente se menciona es que muchos eruditos bíblicos consideran que gran parte del Apocalipsis ya se cumplió durante la guerra judeo-romana que culminó con la destrucción del templo en el año 70 desde Cristo. Esta interpretación preterista contrasta radicalmente con la futurista popular en muchos círculos evangélicos contemporáneos. Otro detalle fascinante: la palabra rapto, referida al arrebatamiento de los creyentes antes de la tribulación, no aparece en la Biblia. Este concepto, popularizado por el dispensacionalismo del siglo XIX, proviene de una interpretación particular de 1 Tesalonicenses 4:17, pero ha adquirido una importancia desproporcionada en cierta escatología moderna. Un aspecto poco discutido de la escatología bíblica es la tensión entre pasajes que describen el fin como un evento catastrófico y repentino, y otros que lo presentan como un proceso gradual. Jesús mismo utiliza la parábola de la levadura y del grano de mostaza para describir el crecimiento del reino de Dios, sugiriendo una transformación progresiva más que un cataclismo instantáneo. Los signos de los tiempos mencionados por Jesús, guerras, terremotos, hambres, han existido en cada generación, lo que explica por qué cada época ha tenido grupos convencidos de estar viviendo los últimos días. En el siglo I, durante la peste negra, en ambas guerras mundiales, e incluso ahora, estos signos han sido interpretados como evidencia del inminente fin. La influencia de Daniel 9 y la profecía de las 70 semanas sobre la escatología cristiana es inmensa, pero raramente comprendida en su contexto histórico. Esta profecía, que los cristianos interpretan como prediciendo la llegada del Mesías, incluye cálculos temporales que han sido manipulados de innumerables formas para predecir fechas del fin del mundo, a pesar de la advertencia explícita de Jesús contra tales especulaciones. Pocas personas saben que el concepto del Armagedón se menciona una sola vez en toda la Biblia, específicamente en Apocalipsis 16:16, refiriéndose a un lugar geográfico, probablemente Megiddo en Israel, no al evento apocalíptico global que imaginamos. La cultura popular ha expandido enormemente este concepto más allá de su significado bíblico original. La idea del rapto secreto, popularizada por libros y películas como Left Behind, contradice directamente pasajes como 1 Tesalonicenses 4:16, que describe la venida de Cristo con voz de arcángel y trompeta de Dios, difícilmente un evento silencioso o secreto. Esta discrepancia evidencia cómo interpretaciones contemporáneas
pueden alejarse significativamente del texto original. En el Evangelio de Mateo, Jesús afirma que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, refiriéndose a señales apocalípticas. Esta declaración ha desconcertado a teólogos durante siglos. Algunos sugieren que esta generación se refiere a la raza judía, otros que Jesús esperaba un fin inminente que no ocurrió como anticipaba, y otros que se refería primariamente a la destrucción de Jerusalén en el 70 b.C. Un elemento particularmente intrigante es cómo la escatología bíblica ha sido reinterpretada para adaptarse a cada nuevo desarrollo tecnológico. La marca de la bestia, inicialmente entendida como un símbolo de lealtad al Imperio Romano, ha sido identificada sucesivamente con tarjetas de crédito, códigos de barras, chips RFID y recientemente con vacunas y tecnologías biométricas. Curiosamente, el concepto popular del anticristo, como una única figura maligna futura, tiene poco respaldo bíblico. El término aparece solo en las epístolas de Juan, donde se utiliza en plural para referirse a quienes niegan que Jesús es el Cristo, no como una figura escatológica específica. La bestia del Apocalipsis y el hombre de pecado de 2 Tesalonicenses fueron posteriormente fusionados con este concepto. La escatología bíblica ha ejercido una influencia incalculable sobre la cultura occidental. Desde el arte medieval, con sus vividas representaciones del juicio final, hasta la literatura de Dante y Milton, las imágenes apocalípticas han moldeado nuestra imaginación colectiva durante siglos. Incluso en la era secular, películas como The Matrix y Mad Max reciclan motivos apocalípticos bíblicos. Movimientos milenaristas han surgido repetidamente a lo largo de la historia, especialmente en tiempos de crisis social. Los anabaptistas de Münster en el siglo XVI, los adventistas mileritas del siglo XIX y numerosos cultos contemporáneos han basado su identidad en interpretaciones particulares del fin del mundo, frecuentemente con consecuencias trágicas. El dispensacionalismo, sistema teológico desarrollado por John Nelson Darby en el siglo XIX y popularizado por la Biblia de referencia Scofield, revolucionó la escatología protestante americana. Esta interpretación, que divide la historia en dispensaciones y anticipa un rapto pretribulacional, era prácticamente desconocida antes de 1830, pero hoy domina la comprensión evangélica del fin del mundo. Sorprendentemente, la política internacional moderna ha sido profundamente influenciada por interpretaciones escatológicas. El apoyo incondicional de ciertos grupos cristianos al Estado de Israel está motivado parcialmente por la creencia de que el retorno de los judíos a Palestina es un prerequisito para la segunda venida de Cristo, una idea sin precedentes en la Iglesia primitiva. El reloj del juicio final, creado por científicos atómicos en 1947, seculariza el concepto apocalíptico, al señalar metafóricamente cuán cerca está la humanidad de una catástrofe global. Adapta la escatología bíblica a amenazas contemporáneas como la guerra nuclear y el cambio climático, demostrando la persistencia de patrones apocalípticos incluso en contextos no religiosos. La ansiedad escatológica ha demostrado ser una poderosa herramienta de control social. A lo largo de la historia, líderes religiosos han utilizado la inminencia del fin para exigir conformidad, recaudar fondos y silenciar disidentes. No hay ateos en las trincheras se convierte en no hay herejes cuando el Armagedón está a la vuelta de la esquina. La psicología moderna sugiere que la atracción por narrativas apocalípticas responde a necesidades humanas fundamentales, proporcionan significado al sufrimiento presente, prometen justicia última para los oprimidos y ofrecen un marco coherente para comprender un mundo caótico. El apocalipticismo bíblico resonaba con estas necesidades psicológicas tanto en el siglo I como ahora. El ecologismo apocalíptico contemporáneo recicla muchos elementos de la escatología bíblica. La humanidad pecadora enfrenta juicio por sus transgresiones contra la naturaleza. Se acerca a un punto de no retorno y solo un cambio radical de conducta
puede salvarnos. Esta secularización del Apocalipsis demuestra la persistencia de estos patrones narrativos. Lo más fascinante es que cada generación de creyentes ha estado absolutamente convencida de ser la última. San Pablo aparentemente esperaba presenciar el retorno de Cristo. San Agustín tuvo que explicar por qué no había ocurrido aún. Reformadores como Lutero y Calvino estaban seguros de vivir los últimos días, y predicadores modernos continúan anunciando fechas que inevitablemente pasan sin incidentes. En nuestra era digital, las interpretaciones apocalípticas se propagan con velocidad sin precedentes. Basta que un predicador conecte un evento geopolítico actual con una profecía bíblica en YouTube para que millones de personas abracen esta interpretación. La democratización de la exégesis bíblica, aunque valiosa en principio, ha diluido la importancia del contexto histórico y literario en la interpretación escatológica. El cambio climático, pandemias globales, tensiones nucleares y revoluciones tecnológicas como la inteligencia artificial proporcionan nuevos marcos para reinterpretar las antiguas profecías. La plasticidad de los símbolos apocalípticos permite su continua adaptación a cada nueva crisis, manteniendo viva la sensación de inminencia que ha caracterizado al cristianismo desde sus inicios. Los debates escatológicos frecuentemente generan divisiones innecesarias entre creyentes. Denominaciones enteras se han separado por diferencias en la interpretación del milenio o la secuencia del rapto, a pesar de que estos temas nunca formaron parte del credo apostólico ni de las definiciones históricas de ortodoxia cristiana. Un aspecto poco considerado es cómo diferentes cosmovisiones escatológicas determinan el compromiso social. Quienes creen que el mundo está condenado a empeorar hasta la intervención divina tienden a enfocarse en salvar almas más que en reforma social. Quienes anticipan un milenio de progreso antes de la venida de Cristo suelen dedicarse más intensamente a la transformación de estructuras sociales. La orientación hacia el futuro apocalíptico puede paradójicamente desviar la atención del mandamiento central de Jesús: amar al prójimo en el presente. Como observó C.S. Lewis, el trabajo del enemigo siempre es meter ruido en el presente, donde está nuestro deber con ecos del pasado o sombras del futuro. Desde una perspectiva psicológica, la creencia en un inminente fin del mundo puede inducir tanto parálisis como compromiso extremo. Algunas personas abandonan educación, carreras y planificación a largo plazo debido a la expectativa de un rapto inminente, mientras otras se lanzan a evangelización frenética antes que sea demasiado tarde. ¿Qué diría Jesús sobre nuestras obsesiones escatológicas contemporáneas? Sus palabras en Hechos 1, 7, 8 son reveladoras. Cuando los discípulos le preguntaron sobre tiempos y fechas del reino, Él los redirigió hacia el testimonio presente. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero recibiréis poder y seréis mis testigos. Una interpretación equilibrada reconoce que el Nuevo Testamento mantiene una tensión deliberada entre ya y todavía no. El reino de Dios ya ha llegado en Cristo, pero aún no se ha manifestado plenamente. Esta tensión escatológica nos invita a vivir con esperanza en el futuro prometido, mientras trabajamos activamente por la justicia y misericordia en el presente. Lo más significativo es que el Apocalipsis, contrariamente a interpretaciones populares, es fundamentalmente un mensaje de esperanza. Su visión final no es de destrucción, sino de restauración. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. La escatología bíblica no culmina en aniquilación, sino en renovación cósmica, donde toda lágrima será enjugada y la muerte será vencida. La fascinante narrativa bíblica sobre el fin del mundo trasciende simples predicciones catastrofistas. Es un complejo tapiz de esperanza, justicia y renovación que ha sido reinterpretado constantemente a través de los siglos. Mientras algunos ven en estos textos cronogramas precisos para predecir el futuro, su propósito original era más profundo: ofrecer consuelo a comunidades perseguidas
y recordarnos que la historia tiene dirección y propósito. La verdadera revelación del Apocalipsis no es cuándo terminará el mundo, sino qué valores deberían guiarnos mientras continúa. ¿Viviremos dominados por el miedo a un futuro incierto o inspirados por la visión de un cosmos finalmente sanado? Como dijera G.K. Chesterton, el Apocalipsis no es una predicción del fin, sino una revelación del significado. Si te ha sorprendido este análisis de la escatología bíblica, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. ¿Qué otro misterio bíblico te gustaría que exploráramos en el próximo video? Las figuras enigmáticas como Melquisedec, los libros apócrifos eliminados del canon. Déjalo en los comentarios y prepárate para seguir descubriendo las verdades que muchos prefieren no mencionar.